En 1847, en los salones más opulentos de México, una mujer descubriría que el verdadero amor puede florecer en los lugares más inesperados. En los salones dorados de la mansión Vázquez de Coronado, donde los candelabros de cristal reflejaban la opulencia de una de las familias más poderosas de México, vivía Jimena, una joven de 24 años cuyo nombre contrastaba cruelmente con la vergüenza que llenaba sus días. Su figura robusta, sus mejillas redondas y sus ojos color miel habían sido motivo de humillación familiar desde que cumplió los 15 años. «Mira cómo se atibora de dulces otra vez», susurraba su madre, doña Guadalupe, mientras observaba a Jimena desde el balcón de mármol. Una señorita de su posición debería tener más autocontrol. Las palabras caían como gotas de veneno sobre el corazón ya herido de la joven, quien había aprendido a encontrar consuelo en los libros de su abuela y en los dulces que robaba de la despensa. Don Patricio Vázquez de Coronado, un hombre de 60 años cuyas canas hablaban de décadas construyendo el imperio familiar, contemplaba a su hija desde la ventana de su despacho con una mezcla de decepción y cálculo frío. Sus otros 5 hijos habían contraído matrimonios ventajosos que habían expandido tanto la fortuna como la influencia política de la familia, pero Jimena, ella se había convertido en una carga que crecía con cada año que pasaba soltera. Cada mañana, cuando los rayos del sol se filtraban por los ventanales góticos de su habitación, Jimena despertaba con el peso familiar de la decepción. Se vestía con los mejores tejidos que el dinero podía comprar, pero sabía que ningún vestido podría ocultar lo que su familia consideraba su mayor defecto: no cumplir con las expectativas de belleza de la alta sociedad mexicana. La noche del gran baile de la temporada social había llegado como una última oportunidad desesperada. Doña Guadalupe había mandado hacer el vestido más caro que el dinero podía comprar, de seda azul real con bordados de hilo de oro, esperando que la opulencia del atuendo pudiera distraer la atención de la figura corpulenta de su hija. Pero cuando Jimena descendió por la escalinata de mármol hacia el salón principal, los murmullos y las miradas de lástima fueron como dagas clavándose en su alma. Los jóvenes aristócratas, vestidos con sus mejores galas, se apartaban sutilmente cuando ella pasaba, como si su presencia pudiera contaminar de alguna manera su perfección social. «¿Quién va a querer bailar con semejante ballena?», había murmurado el joven conde de Salvatierra, sin molestarse en bajar la voz. Sus palabras fueron recibidas con risitas nerviosas por otros jóvenes de la alta sociedad, quienes veían en la humillación de Jimena una forma cruel de entretenimiento. La joven sintió como si el suelo de mármol se abriera bajo sus pies, pero mantuvo la compostura que años de educación aristocrática le habían enseñado. Durante toda la velada, Jimena permaneció sentada junto a las matronas mayores, observando cómo otras jóvenes de su edad danzaban elegantemente con pretendientes que jamás se acercarían a ella. Su abanico de nácar temblaba ligeramente en sus manos mientras trataba de mantener una sonrisa digna, pero por dentro se desmoronaba pieza por pieza. Cada vals que sonaba era una burla más. Cada pareja que giraba frente a sus ojos era un recordatorio de todo lo que nunca podría tener. Cuando el baile terminó y la familia regresó a casa en su carruaje dorado, el silencio fue más elocuente que cualquier reproche. Jimena sabía que había fallado una vez más, que había desperdiciado la que probablemente sería su última oportunidad de encontrar un marido apropiado. Al día siguiente, don Patricio convocó a su hija a su despacho. Las paredes forradas de libras de leyes y mapas de sus extensas propiedades fueron testigos mudos de la conversación que cambiaría para siempre el destino de Jimena. El hombre se paseaba de un lado a otro, su bastón de caoba golpeando rítmicamente contra el suelo de madera mientras buscaba las palabras apropiadas para expresar su frustración. «Jimena», comenzó finalmente, sin mirarla a los ojos, «tienes 24 años. A tu edad, tu madre ya había dado a luz a 3 hijos y consolidado alianzas que beneficiaron enormemente a esta familia, pero tú…», se detuvo gesticulando vagamente hacia ella.
Tú has resultado ser una inversión fallida, una vergüenza para el apellido Vázquez de Coronado. Las palabras golpearon a Jimena como martillazos. Había escuchado variaciones de ese discurso durante años, pero nunca expresado con tanta crudeza. Sus manos se cerraron en puños sobre su regazo mientras luchaba por mantener la compostura. He decidido, continuó su padre, que es hora de encontrar una solución definitiva a tu situación. Mañana llega un prisionero apache al fuerte militar, un guerrero capturado durante las últimas escaramuzas en la frontera. Don Patricio se detuvo frente a su escritorio de caoba, tomando un documento oficial entre sus manos. Las autoridades han accedido a mi propuesta. Serás entregada a este salvaje como su compañera. Así al menos servirás para algo útil, mantener controlado a un prisionero peligroso. El mundo de Jimena se tambaleó. Durante unos segundos creyó haber escuchado mal. Padre, murmuró con voz temblorosa. Estoy hablando en serio, completamente en serio, respondió él con frialdad glacial. Ya no puedo seguir manteniendo a una hija que no aporta nada a esta familia. Al menos de esta manera, tu existencia tendrá algún propósito. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias personales en un baúl de cuero, Jimena lloró por primera vez en años. Pero entre las lágrimas de dolor y humillación, comenzó a germinar algo inesperado, una extraña sensación de liberación. Por primera vez en su vida, estaría lejos de las miradas de desprecio, de los comentarios crueles, de la constante sensación de ser una decepción viviente. Al amanecer siguiente, cuando el carruaje se alejó de la mansión familiar, llevándosela hacia lo desconocido, Jimena no miró atrás. No sabía que se dirigía hacia el encuentro que transformaría su vida de maneras que jamás habría imaginado posible. El territorio apache se extendía bajo el sol implacable como una tierra olvidada por Dios, donde las rocas rojas contrastaban con el cielo azul intenso y el viento llevaba historias de libertad y resistencia. Durante el largo viaje, Jimena tuvo tiempo de reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que la habían llevado hasta este momento. El paisaje cambiaba gradualmente, desde las colinas verdes cerca de la capital hasta las extensiones áridas del desierto. Cada kilómetro que se alejaba de su vida anterior era un paso hacia una nueva existencia que no podía ni imaginar. Sus vestidos de seda, tan apropiados para los salones de la ciudad, se veían ridículamente fuera de lugar en este paisaje salvaje. Pero había algo en la inmensidad del desierto que hizo que su espíritu se sintiera extrañamente libre, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde podría respirar sin las restricciones sofocantes de la sociedad. Tlacael había sido llevado a este lugar no como castigo, sino como parte de un experimento del gobierno mexicano. Establecer reservas donde los guerreros capturados pudieran vivir en paz controlada, en lugar de ser ejecutados. El experimento incluía proporcionarles esposas mexicanas para civilizarlos y crear descendencia mestiza que fuera más fácil de controlar. Cuando el carruaje polvoriento se detuvo frente a la cabaña de adobe que sería su nuevo hogar, Jimena descendió con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El aire del desierto era diferente a todo lo que había conocido, seco, caliente, cargado de una energía salvaje que la hizo sentir extrañamente viva. Tlacael emergió de la sombra de la cabaña como una aparición surgida de las leyendas. Era un hombre de 30 años, alto y fuerte, con piel bronceada por el sol del desierto y cabello negro que le caía hasta los hombros. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de quien ha visto tanto la gloria como la tragedia. Y cuando posó su mirada en Jimena, ella sintió como si estuviera siendo evaluada por un juez que veía más allá de las apariencias superficiales. «¿Esta es la mujer que me envían?», preguntó en español claro pero con acento marcado, dirigiéndose al capitán que había escoltado a Jimena. Su voz tenía un tono de incredulidad que hizo que las mejillas de la joven se encendieran de vergüenza. «¿Creen que voy a aceptar a alguien que me entregan como si fuera un perro al que lanzan un hueso?». El capitán endureció su expresión. «No tienes opción, Apache. Esta mujer es parte del acuerdo. La tratarás con respeto o volverás a la prisión militar».
Jimena encontró su voz por primera vez desde que había llegado. Yo tampoco pedí estar aquí, declaró con una dignidad que sorprendió a todos los presentes, incluso a ella misma. Pero aquí estamos ambos, así que tendremos que encontrar la manera de hacer que esto funcione. Los primeros días fueron una danza cuidadosa de evitar conflictos. Tlacael salía temprano para cazar y trabajar en los pequeños cultivos que había establecido, mientras Jimena se quedaba en la cabaña explorando su nuevo hogar y tratando de adaptarse a una vida completamente diferente a todo lo que había conocido. Fue cuando Jimena encontró las hierbas medicinales secándose en la cocina que descubrió el primer punto de conexión con su compañero forzado. Reconoció inmediatamente varias plantas que su abuela le había enseñado a identificar: manzanilla para calmar los nervios, consuelda para sanar heridas, sauce para aliviar el dolor. Sin pensarlo, comenzó a reorganizar las hierbas según sus propiedades curativas. Cuando Tlacael regresó esa tarde y vio lo que había hecho, se detuvo en seco. «¿Cómo sabes de medicina herbal?», preguntó acercándose para examinar su trabajo. «Mi abuela era curandera antes de casarse», explicó Jimena. «Me enseñó en secreto porque mi madre consideraba que no era apropiado para una señorita de sociedad». Los meses que siguieron trajeron cambios sutiles pero profundos. Jimena había establecido un pequeño jardín medicinal detrás de la cabaña, donde cultivaba hierbas que se adaptaban al clima árido. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora estaban curtidas por el trabajo, pero nunca se habían sentido más útiles. Una tarde, mientras preparaban una pomada para tratar quemaduras de sol, Jimena se atrevió a hacer una pregunta personal. ¿Tenías familia antes de ser capturado? Tlacael se quedó inmóvil durante un largo momento. Tenía una esposa, se llamaba Itzayana, murió durante un ataque del ejército mexicano a nuestro poblado. Por eso me volví tan reckless en la batalla, ya no tenía nada que perder. Jimena extendió su mano y tocó suavemente la suya. Lo siento mucho, debe haber sido una mujer muy especial para inspirar tanto amor. Lo era, respondió él. Era pequeña, delicada, siempre sonriendo, todo lo opuesto a... Se detuvo abruptamente. ¿Todo lo opuesto a mí?, completó Jimena con una sonrisa triste. No te preocupes, sé exactamente qué clase de mujer soy. Una noche de luna llena, mientras Jimena preparaba una tintura, Tlacael se acercó con 2 tazas de té. ¿Echas de menos tu vida anterior?, preguntó. «Echo de menos a mi abuela», respondió thoughtfully. «Era la única persona que me veía como algo más que una decepción. Pero aquí, por primera vez en mi vida, siento que tengo un propósito». «Yo sí echo de menos mi vida anterior», admitió él, «pero ya no echo de menos la soledad. Has traído algo a mi vida que pensé que había perdido para siempre. Has traído esperanza». Se acercó lentamente y la besó con una ternura que la sorprendió. El beso fue suave, reverente, cargado de meses de respeto mutuo y comprensión creciente. 5 años después, en una próspera comunidad que había crecido alrededor de su clínica medicinal, Jimena y Tlacael contemplaban el atardecer desde el porche de su casa, mientras sus 2 hijos pequeños jugaban en el jardín. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Tlacael. «Jamás», respondió ella. «Encontré mi lugar en el mundo, encontré mi propósito, encontré el amor verdadero. ¿Qué más podría pedir?».